Acomodando la lectura acá. Bueno, el tema que voy a compartir esta noche, que aparece en el libro de donde estamos sacando los temas, es un tema, un temazo por decirlo de alguna manera, porque por aquí pasa la navaja para todo. Y se llama el egocentrismo. Eh, y el capítulo se llama La medida de un hombre. Los 20 atributos de un hombre de Dios. El autor es Jen A. Jetz. El primer tema de este capítulo, o sea, el que me tocó a mí, tiene como título Supera el egocentrismo. Cuando leí el título del tema, me dije a mí mismo, Señor, ¿me hablas a mí? Fue mi primer pensamiento para darme cuenta que soy algo egocentrista. Me propuse buscar una definición no del diccionario de la Real Academia, sino algo más completo. Y encontré esto que redactó el Instituto de Psicoterapia Avanzada, IPSIA, que es una entidad que está en Madrid, España, un centro de psiquiatría. Y dice lo siguiente acerca del egocentrismo. Considerarse el ombligo del mundo, sentirse más importante que los demás, pensar siempre en sí mismo y creer que las opiniones o intereses propios están por encima de los pensamientos ajenos, son varios de los rasgos que caracterizan a quien utiliza el egocentrismo. Son personas que se autoproclaman especiales y superiores a los demás, pero la arrogancia les acarrea diferentes problemas en sus relaciones sociales. Un ególatra puede tener una personalidad encantadora y comportarse como un déspota a la vez. En las relaciones familiares y de pareja son aprovechadores y manipuladores. Por otro lado, encuentran dificultad para trabajar en grupo y suelen tener problemas para establecer amistades y mantenerlas. Al creerse especiales, no aceptan la crítica y menosprecian a los demás. Las personas egocéntricas se sienten infalibles, aunque se presentan como personas seguras y llenas de autoestima. Estas armas las usan como mecanismo de defensa porque en el fondo son personas solitarias y llenas de inseguridades. Por eso necesitan sentirse adulados y admirados constantemente por los demás. Este artículo que encontré es mucho más extenso, al punto que algunos párrafos describen al individuo de características egocéntricas extremas como una patología, como el narcisismo, que está considerado un trastorno de la personalidad, por nombrar algún aspecto de lo que aparece en este artículo que escribió una persona de esta clínica. Claramente los seres humanos tenemos los rasgos del hombre adánico funcionando en nuestro interior, que nos deriva a enfrentar situaciones de lucha diaria con nosotros mismos. Y esto me hace mucho sentido a la hora de acordarme de lo que el Señor nos dice, cómo debemos ser. Como dice el versículo bíblico en Mateo 16:25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Es bueno entender que el negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz ni siquiera se refiere a las aflicciones que podamos estar viviendo en nuestra vida. El peso de la cruz debe recordarnos que al Gólgota se va a morir, morir a lo que nosotros somos, morir a nuestros propios intereses para que los planes de Cristo sean nuestra prioridad. En mis años como cristiano y miembro activo de una iglesia, me ha tocado enfrentar muchas situaciones con nuestros hermanos, desde mi punto de vista, algunas muy incómodas, y a veces he tenido que orar al Señor por los sentimientos que han provocado en mí. Sin embargo, con el paso de los años he podido comprobar, aunque parezca extraño decirlo, han estado dentro del plan de Dios para mi vida, ayudándome a ser paciente, tolerante y a madurar, entendiendo que aquellos que nos rodean no siempre están ahí para agradarnos. Y mi conclusión de esto es que cada situación vivida me ha servido para ir creciendo y dándome cuenta que cada uno de nosotros tenemos un camino que recorrer en Cristo y donde vamos aprendiendo a ser tolerantes y humildes. De acuerdo al plan de Dios, parece para parecernos cada día más a la imagen de Cristo. El egocentrismo ha sido parte de este caminar de aprendizaje que nos enseña que en muchas ocasiones tenemos que equivocarnos para darnos cuenta
que nuestra vida como individuos no gira en torno a nosotros mismos, sino también hacia los demás. Somos parte de algo y los demás también lo son. Y este algo es la iglesia del Señor. Es necesario poder llegar a entender que todo lo que nos ocurre, sea bueno o malo en Cristo, es parte del aprendizaje necesario para alcanzar la madurez. Acá en la lectura me tocó desarrollar algo. Conté con una historia de un par de estudiantes de una universidad que compartían habitación. Y había uno de ellos que era intolerantemente egocéntrico, que al parecer nadie estimaba en la universidad. Estamos hablando de una universidad cristiana. Al punto que muchos le decían a su compañero de habitación, ¿cómo puedes soportar compartir habitación con alguien así? Pero este compañero de cuarto tenía la valentía para soportar la arrogancia de su compañero. Sin embargo, esto llegó un día al límite y este compañero no pudo soportar más el egocentrismo y todo terminó en que se generó una discusión donde el egocentrista recibió una descarga de palabras que le hicieron saber que este tolerante compañero ya no seguiría haciéndolo y que no estaba en lo más mínimo contento con su forma de ser y recibió todas las quejas que se habían juntado por bastante tiempo. Tiempo después, el egocentrista cambió de carrera dentro del seminario, así que se separaron. Y al cabo de unos años, el egocentrista decidió escribirle una carta a su tolerante amigo y ex compañero, diciéndole que después de la confrontación que recibió, se dio cuenta que todo lo que se le dijo era verdad, y que además reconoció que su actitud frente a la vida no era buena, y que esa vez no quiso reconocer sus errores, aunque sabía que eran ciertos. Y esta carta era para que su ex compañero y tolerante amigo supiera que había cambiado. Qué buena noticia saber que en Cristo hay solución. El egocentrismo en la vida de un cristiano nos lleva a relacionarnos equivocadamente con los demás y generar que las buenas oportunidades que otros nos ofrecen solo quedan dentro de una buena intención, sin prosperar más allá. Nadie quiere tener a su lado a alguien que es egocéntrico y arrogante, porque uno busca juntarse con aquellos que nos pueden ayudar a ser mejores, y todos buscamos de una u otra manera recibir una buena enseñanza de parte de otros. Pablo escribe en esta carta a Tito, su hijo en la fe, lo siguiente, refiriéndose brevemente a la soberbia, de la manera en que debe vivir alguien que va a ejercer el cargo de obispo dentro de una congregación. Y en Tito 1:7 aparece algo que dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio. ¿Cuánta razón tiene Pablo en decirle a Tito que los administradores del Señor no deben ser soberbios? Porque esto genera individualismo en las personas y lo peor que le puede pasar a un cristiano es perder de vista los planes de Dios. También es necesario mencionar que aquellos que son egocéntricos se rebelan contra la autoridad, porque se mueven en torno a ellos mismos. Y es una característica de los falsos maestros, como dice el texto a segunda de Pedro 2, versículo 10. Leamos el texto. Esto dice Pedro. Esto les espera sobre todo a los que siguen corrompidos deseos de la naturaleza humana y desprecian la autoridad del Señor. Atrevidos y arrogantes que son, no tienen reparo en insultar a los seres celestiales. ¿Podemos perder la comunión con Dios con nuestra arrogancia? Claro que sí, cuando no tomamos en cuenta su autoridad y vemos los planes de Dios como un mero desafío personal. Debemos tener cuidado nosotros mismos de no caer en este pecado de individualismo y perder la razón al extremo de, como dice el texto, blasfemar de los seres celestiales. Creo que debemos procurar ser cada día más sabios. Y es así, debemos ser sabios, debemos buscar la proyección de Dios para nuestras vidas y dejarnos llevar por la dirección del Espíritu Santo. Y el primer paso para esto es poder reconocer que sin su ayuda nada podremos hacer bien. Y no hablo con esto que esté en juego nuestra salvación. Cristo ya murió por nosotros, ya pagó por nuestros pecados, ya nos compró a precio de sangre. Pero Él demanda que nosotros tengamos un comportamiento de acuerdo a lo que está en la Escritura. Así que debemos considerar este pecado que puede alojarse en nosotros. Podemos caer en la arrogancia y la altivez sin darnos cuenta. Pero el mejor remedio para esto debe ser la humildad, como dice el Señor sabiamente en Mateo 11:29.
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Miren esto, hermano, esta palabra que nos dice el Señor. El producto o resultado de no ser arrogantes, el beneficio de ser humildes. Podremos tener descanso en nuestra alma. Importante. ¿Cuántos de nosotros a veces ya no queremos seguir adelante? Estamos cansados porque vemos que la vida a veces es injusta y que a veces reclamamos contra el sistema, contra los que nos dirigen, contra los que nos gobiernan y perdemos la paz con todo esto. Ya hasta nos enfermamos. Hermano, llevemos el yugo con humildad. Además, como dice este mismo texto más adelante, es un yugo fácil, de carga liviana. Por cierto, estas experiencias nos sirven para examinarnos también cada uno de nosotros y para darnos cuenta de qué manera se desarrolla nuestra vida. Y ciertamente en esto Dios nos puede ayudar por medio de la oración. Como dice el texto bíblico en esta oración del salmista a Dios, en el Salmo 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce si mis pensamientos, si en mis pensamientos, perdón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Sin duda que el Señor tiene la palabra a la hora de enfrentarnos a nuestro propio yo por medio de la oración y así determinar cómo está nuestra vida espiritual. Y además se compromete a guiarnos en este camino hacia la eternidad. Este problema del egocentrismo es más común de lo que parece. El apóstol Pablo vivió este hecho de tener que lidiar con el egocentrismo al punto que para manejar esta situación tuvo que sufrir o pagar el precio para llevar una vida donde su yo estuviese bien crucificado con Cristo. Refiriéndose a este texto, en 2 Corintios 12 dice lo siguiente: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca en sobremanera. El apóstol Pablo está viviendo un conflicto espiritual. Su yo podría jugarle una mano pasada. Claro, porque la autoridad espiritual que puso el Señor en Pablo era tan intensa que podría haber caído en el error de creer que lo que había sido revelado acerca del reino de Dios podría llevarlo a pensar que era un privilegio exclusivo para él. Y por esto el Señor tuvo que contener la arrogancia de Pablo, poniéndole este llamado aguijón en su carne, para que el apóstol no se enalteciera, un mensajero de Satanás, dice la palabra, para que lo abofetee. Al aguijón no me referiré, porque aún los teólogos y estudiosos de la Biblia aún todavía no se ponen de acuerdo de qué se trataba este aguijón. Es increíble este texto bíblico que nos revela que a pesar de ser Pablo un hombre de Dios, instruido directamente por Cristo en el Evangelio, tuvo que ser contenido para no caer en el pecado del egocentrismo. Pero ciertamente este pasaje nos confronta y nos lleva a pensar que cualquier cristiano, aun con la responsabilidad más grande dada por el Señor, tiene que lidiar con el orgullo. Sigamos con la dinámica del libro. Otro tema que me tocó desarrollar se llama No soy yo. Literalmente dice lo siguiente: como vimos en el versículo de 2 Pedro 2:10, el uso de la palabra soberbio para describir a una persona cuya arrogancia y egocentrismo eran blasfemos y horriblemente pecaminosos. Es fácil de racionalizar. El hecho es que podemos escandalizarnos por esto, pero aún podemos seguir siendo soberbios. Simplemente hemos endulzado nuestra conducta pecaminosa, asistiendo a la iglesia, a estudios bíblicos, teniendo un lenguaje religioso. Podemos tener fuertes creencias bíblicas y sin embargo ser culpables de fracasar en esta área de nuestra vida. Aunque nuestras doctrinas básicas, lo que creemos acerca de Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo y cómo ser salvo, pueden estar correctas, todavía y con todo esto podemos ser arrogantes y soberbios. Todavía estar reflejando la obra de la carne y estar en la vereda del frente con respecto al fruto del Espíritu mencionado en Gálatas 5:22. Ciertamente, la soberbia es una puerta que podemos abrir para nuestra vida sin darnos cuenta, o mejor dicho, de manera que tomemos esta opción de vida sin medir las consecuencias. Otro tema acá del mismo autor se refiere a las relaciones maritales.
Nada más devastador en un matrimonio que un cónyuge centrado en sí mismo. El egoísmo destruye probablemente más matrimonio que cualquier característica negativa, y nosotros los hombres somos muy vulnerables a esto. Aunque los esposos y esposas puedan ser culpables de ser egocéntricos, esto se encuentra a la flor de piel de cada uno de nosotros. Como hombres podemos tropezar y caer fácilmente. Primero, nuestro ego se sienten fácilmente amenazados, lo cual es una de nuestras mayores debilidades. Esto puede conducirnos rápidamente a reacciones egoístas. Y si somos sinceros con otros y con nosotros mismos, admitiremos que esto es a menudo una cortina de humo para ocultar nuestros sentimientos de inseguridad y de una imagen débil de nosotros mismos. Después de terminar de escribir esto, se me vienen a la mente varios pasajes bíblicos que podrían darnos soluciones a esta temática tan particular, tan conflictiva y nociva, que puede afectarnos en nuestro corazón, en nuestra relación con Dios y con nuestro entorno familiar, como dice acá, y con el resto de la gente que nos rodea, incluyendo nuestra iglesia. Estos versículos de Proverbios son muy sabios a la hora de buscar dirección para nuestro mal. Y en Proverbios 16, versículos 18 y 19, aparece esto. Al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. Vale más humillarse con los oprimidos que compartir el botín con los orgullosos. Interesante este versículo que nos habla claramente cuál es la mejor opción que debemos tomar. Seguimos con la temática del matrimonio. Una vez más, si fuéramos de verdad sinceros con nosotros mismos, sabríamos que a menudo respondemos a nuestra esposa con lógica humana, porque nos vemos amenazados con sus sentimientos negativos. Estamos no solamente tratando de mostrarle a nuestra pareja que no debería sentir lo que siente, pero también estamos tratando de mostrarnos a nosotros mismos que no somos culpables de sus sentimientos. Bastante egoísta el pensamiento. Estamos hablando acá en un contexto de que estamos siendo egocentristas. Una experiencia del autor. En algunos aspectos encontré más fácil reflejar el amor de Cristo cuando estaba soltero que cuando me casé. Tener que relacionarme con mi esposa 24 horas cada día de la semana es mucho más exigente que relacionarse con amigos, con mi hermano cristiano y con la iglesia en general. Amar a mis hermanos como Cristo me amó a mí es una cosa, pero amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia es algo muy particular. Por eso el apóstol Pablo le dio tanta importancia e hizo hincapié para los maridos en su carta a los Efesios y a los Colosenses. Veamos lo que dicen los textos. Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. A veces pensamos lo siguiente, ah, no, si viene alguien a agredir a mi esposa, yo me pongo escudo delante de ella, al tiro. Pero ¿cómo somos realmente en la vida diaria? ¿Tenemos activado ese escudo protector las 24 horas del día para enfrentar cualquier conflicto de convivencia? Colosenses 3:19 dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Aquí hay una respuesta clara en cuanto al trato que debemos darle a nuestras compañeras. Y en muchas ocasiones no es así. Seamos sinceros. Pensamos erróneamente que agachar la cabeza en cualquier conflicto que tengamos nos hará perder nuestro estatus de jefe de hogar. Pablo sabía que el matrimonio pone una demanda mucho mayor en nuestro compromiso con Cristo. No solo nos hacemos más conscientes de nuestras propias tendencias egoístas, sino también nos enfrentamos con el reto de vivir con las debilidades de nuestra pareja. Y es porque los seres humanos, o mejor dicho, los cristianos, que estamos en este proceso de crecimiento a través de la obra de Cristo, necesitamos cada día ir dejando de lado lo que el Señor en su soberana voluntad cree que no debe estar en nuestros rasgos de personalidad. Para terminar, un último párrafo. La verdad es que ningún esposo es perfecto y ninguna esposa tampoco lo es. Por eso debemos estar verdaderamente comprometidos en practicar los principios del amor de Dios. Es probable que nuestras imperfecciones causen una vida simplemente rutinaria con nuestras parejas, y no es lo que Dios pretende que vivamos.
que es el crecimiento cristiano mutuo y la edificación que Dios quiere y anhela para nuestras vidas. Que el Señor nos ayude, hermano, en esta área, para que podamos tener un matrimonio de calidad y, por supuesto, dando el mejor ejemplo para nuestros hijos. Oremos. Padre, te damos gracias por tu enseñanza, Señor, basada en tu verdad, y ayúdanos a ser dóciles a la hora de entender cuáles son los requerimientos y demandas que tienes cada día para nosotros. Te pedimos tu bendición sobre nuestras vidas y que puedas guardar lo más preciado para ti de nosotros, que es nuestro corazón. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Señor. Amén.